Hola, hola, muy buenas noches, buen inicio de semana. Nosotros hoy queremos darle seguimiento a un tema que desarrollamos la semana pasada y que tiene que ver con el asentamiento de Upanépotl. Este asentamiento o territorio social, como lo denominan también, que está ubicado en el municipio de Upané. Lo tuvimos aquí a dos referentes de este municipio, sobre todo reclamando la necesidad de que sus chicos accedan a la escuela en la comunidad y denunciando que algunos de los chicos tienen que irse hasta Guarambaré para acceder a la escuela y que apenas iban 2 veces por semana. Claro, no solamente por la distancia, sino por la erogación económica que representa ir a la escuela a otro municipio, y en este caso, como son chicos, también tenían que ir acompañados de sus padres. La semana pasada hablamos con la señora Silvia Vargas de la comunidad del asentamiento Upanépotl y también con el señor González. Hoy queremos darle seguimiento a este tema y van a estar con nosotros vía Zoom aquí en el descargo el secretario general de la municipalidad de Upané, el señor Fernando Rivas, y también vamos a hablar con la directora de gestión departamental, Carolina Arrúa, para conocer un poco la realidad de esta situación de los chicos, porque el problema de movimiento migratorio interno, también la movilidad que implica que los padres salgan de sus tierras, vayan a otros lugares, y la calidad de la posesión de la tierra no deben ser barreras para el acceso efectivo a la educación. Este es uno de los temas que le planteamos esta noche en el descargo. También vamos a hablar de los pueblos indígenas, porque hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sus desafíos que tienen que ver sobre todo también con la restitución de sus tierras ancestrales y también con el acceso a la educación, y sobre todo en el Chaco, la sequía que afecta de manera extrema a los pueblos indígenas. Vamos a hablar con el profesor Severiano Parada en el Chaco Central. Todo esto esta noche aquí en el descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y vamos a darle esta noche seguimiento a un caso que la semana pasada declaramos aquí en el descargo con la visita de algunas personas del asentamiento Upanépotl. Ustedes recordarán a estas personas que nos visitaron aquí en Mega TV para hablar un poco del problema que tenían algunos niños de acceder a la escuela. Iban aproximadamente solo 2 veces por semana a las escuelas, aproximadamente 200 niños del asentamiento Upanépotl. De este tema quisimos hablar con el municipio porque, claro, desde el asentamiento se presentaron varias notas solicitando la apertura de una escuela, la apertura de algunas aulas para que los chicos no tengan que irse a la escuela a Guarambaré, a Villa Elisa. Y bueno, de este tema quisimos hablar con el intendente de Upané, que se excusó en atendernos por problemas de salud, pero está con nosotros el secretario general del municipio de Upané, el señor Fernando Rivas, a quien agradecemos esta comunicación. Señor Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches, María Cristina, para vos y para tu teleaudiencia. Señor Fernando, queríamos interiorizarnos de la situación de este asentamiento Upanépotl, que sabemos que es un asentamiento que todavía no ha regularizado la posesión de la tierra, pero sin embargo en el transcurso de este tiempo incluso eso ha afectado a los chicos, porque nos decían los padres que vinieron a visitarnos la semana pasada que por la condición del asentamiento no pueden habilitar escuelas en ese asentamiento, y estos chicos iban a escuelas como Guarambaré o de otros municipios, y en ese sentido querríamos saber cuál ha sido la respuesta que ha tenido la municipalidad de Upané para con estos niños. Así como usted había mencionado, el territorio social de Upanépotl no estaba teniendo regularizaciones documentales en su momento, porque como verá usted es una invasión, eso fue invadido en cierto tiempo y no se pudo estar regularizando las documentaciones del inmueble porque como es una invasión, la Fiscalía, el Ministerio Público y las instituciones encargadas de velar por el tema de la justicia, el derecho a la propiedad privada y demás, se estuvieron pronunciando, y como somos nosotros un ente organizativo, no podemos tomar cartas en el asunto en cuanto a esa situación. En cuanto a la educación de los niños, podemos mencionar que la ciudad de Pané cuenta con 35 instituciones educativas, los cuales tenemos escuelas y colegios aledañas a la zona del asentamiento de Upanépotl. ¿Cómo podemos mencionar la escuela María Dolfina Lugo, la escuela Virgen del Rosario, la escuela Victoriano Arroyo, el colegio Abelardo Enciso? O sea que condiciones educativas alrededor del territorio social Upanépotl las hay.
¿Y cuál es el problema entonces para que estos niños no sean admitidos en esos colegios? Y también tengo aquí notas del 19 de noviembre del año pasado, donde también solicitaban la apertura de esas escuelas en ese asentamiento. Ellos construyeron como aulas, pero no tenían maestros y no estaban reconocidos. ¿Esa información también les llegó a usted a través de estas notas? Así mismo es. Nosotros como un órgano administrativo nos queda corto la gestión ante el Ministerio de Educación para la gestión de la apertura de una escuela en ese sitio. Primeramente porque las condiciones documentales del inmueble no estaban como la deberían de ser, y como les mencioné que existen escuelas y colegios que están alrededor del territorio social totalmente habilitadas con las condiciones exactas. Usted sabe que por ley el intendente municipal es el presidente del Consejo Local de Educación, y nosotros a través de los fondos que da el Estado paraguayo ponemos en condiciones las instituciones y más aún lo que están alrededor de este territorio social, así como las 35 instituciones educativas de acuerdo a la disponibilidad de dinero que recibimos nosotros por parte del Estado Nacional. Y entonces no entiendo cuál es el problema, porque estos chicos, como veíamos en esas imágenes, van por horas y a veces cuando no tienen colectivo van a pie para llegar a otro municipio. ¿Ustedes tienen esa información? El presidente, como usted lo acaba de señalar, perdón, el intendente, como presidente del Consejo Local de Educación, no ha tenido esa información del por qué no fueron aceptados estos chicos en las escuelas de UPANE. Mira, en ese sentido nosotros tuvimos la comunicación con la supervisora del Ministerio de Educación correspondiente a la ciudad de Pané, la licenciada Magíster Dilma Martínez, en el cual nos estaba informando que ella hizo una visita in situ con su equipo de profesores y miembros de la supervisión para cotejar esa información, y con los directores de los colegios y escuelas que le estuve mencionando, y estaban diciendo que una cantidad muy importante de los niños que fijan domicilio en el territorio de Panepoté están asistiendo de manera regular a las clases en en estas distintas escuelas y colegios que les estuve mencionando. También comentamos que es una responsabilidad compartida de los padres si es que los chicos no asisten a los colegios. El tema de la escasez de recursos financieros no impide hoy en día asistir a clases, porque la educación es gratuita, así como lo contempla inclusive la Constitución Nacional. Entiendo. Entonces, de esta manera nosotros queríamos tener un poco la versión del municipio, porque cuando estas personas nos visitaron, el señor Juan Carlos, también la señora Silvia del asentamiento, nos decían que, bueno, había ese problema que sus chicos no fueron aceptados en las escuelas del municipio porque no había lugar. Entonces, eso los obligó a escribirlos en Guarambaré, y ahí ya no tenían dinero para enviarlos todos los días a la escuela, recibían por WhatsApp las tareas. Y realmente era preocupante tener en cuenta que mientras se regulariza la situación del asentamiento, se le esté negando el derecho al acceso a la educación a estos chicos, y era un tema preocupante que queríamos realmente abordarlo con ustedes, porque claro, nos mostraron las notas que decían que ya se pidió la habilitación de la escuela, la construcción de algunas aulas al municipio, y queríamos entender cómo venía la mano en este caso, señor secretario. Le agradecemos muchísimo por toda esta explicación, y finalmente quiero aprovechar este espacio también para preguntarle cuál es la situación de UPANE, porque estuve mirando el reporte de la Policía Nacional y es el municipio aquí en el departamento central que tiene la mayor cantidad de asentamientos en forma irregular, más de 100. ¿Puede ser eso? Sí, lastimosamente es un dato bastante comprometedor para nosotros en cuanto a la sociedad. Somos la segunda ciudad con más asentamiento del país. Tenemos alrededor de 80 80. territorios sociales dentro del municipio de Pané, de los cuales ya hay una cantidad importante de territorios sociales regularizados, ya por compra por parte del Estado paraguayo, otras que a través de mensuras judiciales se pudieron determinar que son municipales y ya están teniendo las documentaciones municipales pertinentes. Pero no así, también sí es bastante preocupante la cantidad de personas que hoy día arroja la ciudad de Ipané. Ipané es, como sabrán, la segunda ciudad más antigua del país después de Asunción,
tenemos 8 grandes compañías y puntualmente con este tema del territorio social, Ipanepote está situado en una compañía que se llama Costa Alegre. Y en esa compañía preferentemente podemos mencionar exactamente que la escuela María Dolfina Lugo está a pasos del territorio social. Tenemos la compañía que son aledañas a la mencionada, que son Rosado Guazú Pucherito, que tienen la escuela Virgen del Rosario, Victoriano Arroyo y el colegio Abelardo Enciso. Costa Alegre está situado aproximadamente entre 5 a 6 minutos del microcentro y tenemos prácticamente otras 10 escuelas y colegios que también albergan a chicos del territorio social. O sea que diciendo un poco con la queja del ciudadano, también entendemos la preocupación, pero tenemos información veraz por parte de la Supervisión Pedagógica de nuestra ciudad que tenemos la mayor cantidad de chicos de ese territorio social en clases hoy en día y que están cursando sin ningún tipo de problema. Vamos a escuchar lo que nos decía la semana pasada el señor Juan González y Silvia Vargas del asentamiento Ipanepote, como para que tenga usted un poco el contexto de estas denuncias, señor secretario. Si me permite, vamos a esas notas. Al quebrantamiento demasiado, Ipanepote, orero recuperarse, la hora escuela y Catujanguancha, próximo año la hora de Mitacuera, Ponové, Dojové, la escuela, aunque sea una semana o cumplir una clase, y que Catujanguancha supe joga, o revisar y familia, porque la circo no hay que ir a escuela, porque van a acompañar a la familia, porque en el tiene jardín o preescolar, hay un montón de más colectivos, hay pagan un transporte escolar, porque 2 veces semana la madre lo invitamos para poder vender ambulantes, porque la mayoría de la campaña, o instalar ciudad, no le hay oficio, no le hay capacitación. Él es el señor Juan González. También hablamos con una mamá que es la señora Silvia Vargas. 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Pero nunca ando hoy toda la semana. No, nunca ando hoy toda la semana, porque a veces soy en gripa, monburu hija, tapere oí, monburu, y alguno que otro. Yo, por ejemplo, tengo un colegiante que se van de mañana caminando y viene otra vez caminando, como 7 kilómetros por ahí, se va. ¿Hasta dónde se va de Ipané? De Ipané, de Costa Alegre se van hasta Guarambaré. Para el colegio. Para el colegio. Pero bueno, él ya es grande y se puede ir todos los días. Se puede ir. El mayor problema son con los pequeños y el pasaje que representa eso, el costo económico. Eso. Y es por eso que se van como 2 veces por semana. Y así pasó. Bueno, esto es lo que nos decía la señora Silvia Vargas y en varias ocasiones de casi 1 hora de programa en la que estuvieron hablando es que decían que no se les inscribió en los colegios y escuelas de la zona. Y es la consulta que queríamos trasladarles, por supuesto también que la invitación y las puertas de la media cadena de comunicación están abiertas, estaban abiertas también para usted y para el intendente. Lamentablemente no pudieron llegar hasta aquí porque también queríamos conocer el trabajo que se está haciendo en el municipio con relación a este territorio social que ellos llaman asentamiento, pero que ustedes llaman territorio social, señor secretario. En cuanto a lo que ya conocemos, la problemática interna de ese territorio social, puedo yo mencionar que existe una resolución municipal en el cual está designada una señora de nombre Hermelinda Lescano como presidenta de la comisión vecinal. Y allí hay unos pequeños roces o diferencias encontradas con el señor Juan González y con la señora que estaba allí en cuanto a la dirigencia del territorio social. Nosotros estamos bastante compenetrados siempre con ese territorio social y es nada más a fin de esclarecer que hay unas pequeñas rencillas también de por medio, pero eso no hace a la diferenciación, a la problemática que estamos planteando el día de hoy, ¿no es cierto? Así que, como tengo la información veraz por parte de la señora supervisora pedagógica de la ciudad de Ipané, representante del Ministerio de Educación, como le había mencionado, tenemos la mayor cantidad de chicos de ese territorio social inscritos y con asistencia regular en las escuelas y colegios de Ipané. Muchísimas gracias por atendernos y evacuar nuestras consultas, señor. Ha sido usted muy amable. Cuando quiera estamos a las órdenes y desde el corazón del Departamento Central, Ciudad Histórica de Ipané, tienen las puertas abiertas para lo que hubiera lugar.
Señor Fernando Rivas, el secretario general de la Municipalidad de Ipané, compartiendo con nosotros información que tiene que ver con este asentamiento Ipanepotí, y que la semana pasada aquí en el Descargo estaban denunciando que sus chicos no eran inscritos en las escuelas aledañas y sobre todo el municipio, y que eso los obligaba a ir hasta Guarambaré, también Villa Elisa y otros lugares lejanos al municipio. También de este tema, a la vuelta de la pausa, vamos a hablar con la gente del Ministerio de Educación. Lo hacemos a la vuelta de la pausa. Y para darle seguimiento al caso del asentamiento Territorio Social Ipanepotí, estamos en comunicación con la señora Carolina Arrúa. Ella es directora de gestión departamental, para conocer un poco cuál es la información que tiene el Ministerio de Educación respecto a esta queja que han presentado aquí en Mega TV, tanto la señora Silvia Vargas como el señor Juan González, de que los chicos del asentamiento, unos 200 chicos, no fueron inscritos en las escuelas de la comunidad de Ipané y tienen la necesidad de irse a otras comunidades aledañas, como el caso de Guarambaré, que quisimos poner esto a consideración de la gente del Ministerio de Educación, que tan gentilmente aceptó darnos la información que tiene el Ministerio respecto a este tema. Señora Carolina, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes, a toda la amable audiencia. Muy buenas tardes. Estamos a disposición para responder a las consultas que pudieran surgir. Muchísimas gracias por este espacio. Nosotros somos los agradecidos, y a través de la dirección del Ministerio de Educación, la Dirección de Comunicación, les hicimos llegar esta consulta respecto a la situación de este asentamiento. Lo que más nos preocupaba era el acceso a la educación de estos chicos, porque claro, lo que relataban sus padres es que mientras no se regularizaba la situación del asentamiento, de la propiedad, ellos no podían tener una escuela, no podían tener un aula y no fueron inscritos en las escuelas de la zona. Y entonces nos decían los papás que se iban 2 veces por semana a la escuela aquí en el departamento central, y nos parecía algo inconcebible, ¿verdad?, que los chicos vayan solamente 2 veces y el resto de la semana tenían tareas por WhatsApp a través de los padres. Entonces querríamos saber la información que tienen ustedes respecto a esta situación. Sí, y con respecto a los reclamos planteados por los padres, hemos instalado un equipo durante 2 días consecutivos en el asentamiento. El día de ayer estuvo la supervisora del área, la señora Dilma Martínez, estuvo conversando con la presidenta de la comisión vecinal del asentamiento. Ella afirmaba que los chicos se encontraban escolarizados, se ha tenido entrevista con los pobladores. No obstante, ante el seguimiento que les hemos hecho nuevamente, hoy se ha constituido la supervisora en el asentamiento, conversando con el vicepresidente, el señor Ramón Velázquez, que efectivamente nos decía, hay chicos que sí están yendo a una de las escuelas más cercanas, que queda a aproximadamente 1 kilómetro, y sí hay otros chicos que deben trasladarse hasta Guarambaré o Lambaré para poder proseguir sus estudios. Y sí, es una situación que se vive en varias comunidades del país. No todas tienen la posibilidad de tener una institución educativa en las cercanías del lugar donde habitan, entonces deben de trasladarse a otras comunidades. No obstante, no tenemos información de chicos que en este momento asistan con esta periodicidad que se menciona. No debería ser así, de todos modos no debería ser así, independientemente a la distancia que implique el traslado. Sí entendemos que Guarambaré y Lambaré ya son espacios más alejados, pero entendemos que los chicos están escolarizados. De las 2 visitas que se han realizado el día de ayer y el día de hoy por parte de la supervisora, esta es la información que tenemos. No obstante, en contacto también con los pobladores, con el vicepresidente de la comisión vecinal, se ha acordado instalar de manera más permanente un equipo de trabajo allí, y ya se estaría realizando, con la colaboración de los pobladores, ¿verdad?, un censo para identificar, porque nos han dicho de que
En la comunidad, en el asentamiento, habitan aproximadamente 252 familias del último censo que han llevado a cabo internamente ellos, y que en la comunidad habría por cada familia 2 o 3 chicos, incluso en edad escolar. Entonces necesitamos tener la cantidad exacta de chicos. Estamos trabajando en la ubicación de los chicos específicamente del asentamiento para conocer en qué instituciones se encuentran en este momento matriculados y cuáles serían las dificultades que tuvieran tanto para su traslado como para su permanencia en los centros escolares. Que es una muy buena información, sobre todo teniendo en cuenta que va a permitir a los chicos un acceso más fácil a la educación. Señora directora, y en este contexto, ¿ustedes no recibieron ningún reporte tanto de Guarambaré o de las otras escuelas como una alerta de tener a chicos de ciertos asentamientos que por la movilidad, porque son del campo, la mayoría son de Caaguazú, Paraguarí, que se instalaron, están viniendo de forma irregular? ¿No recibieron ese tipo de alertas del sistema educativo, digamos, de la comunidad de Guarambaré respecto a lo que pasa en Ipané? ¿No hubo ese tipo de alertas? Ciertamente en la institución educativa de Ipané fue la consultada porque es la más cercana. No obstante, se está realizando el relevamiento en las instituciones de Guarambaré y de Lambaré. Estamos viendo cuál sería la situación, pero por referencia de los mismos pobladores, quienes te señalé, la señora Ermelinda Lescano y también el señor Ramón Velázquez, que son presidente y vicepresidente respectivamente de la comisión vecinal, los chicos estarían escolarizados y asistiendo regularmente. No implica que la posibilidad exista de que haya chicos que en este momento no se encuentren escolarizados o asistan de manera irregular. Es un informe que estamos solicitando a las supervisiones educativas correspondientes. De momento, quien está trabajando más de cerca con la comunidad, con el asentamiento específicamente, es la supervisora Dilma Martínez. Las primeras referencias que tenemos entre el día de ayer y el día de hoy son estas que te estamos proporcionando en este momento, y no obstante vamos a seguir trabajando. Nos quedan los reportes de las instituciones que también pertenecen a Guarambaré y a Lambaré. Veremos el nivel de ausentismo o de asistencia irregular para dar una respuesta en este sentido. No debería estarse dando esta situación de niños que por distancia o por dificultad en cuanto a recursos económicos, escasez de recursos económicos o distancia de la institución de su respectivo domicilio, tuvieran que ver diferidas sus clases, tuvieran que ver interrumpidas sus clases. Entiendo. Directora, nos decía recién el secretario general de la Intendencia de la Municipalidad, el señor Fernando Rivas. Bueno, Ipané es uno de los lugares que tiene mayor asentamiento, mayor cantidad de asentamientos irregulares. Según la policía hay más de 100, según ellos hay unos 80. Y esto es lo que está imposibilitando que las escuelas tomen niños nuevos, y nos decía eso la señora Silvia cuando estuvo aquí en Mega TV. Es que ya no hay lugar, por eso no le inscriben en la escuela. En ese contexto, si esa es una realidad, no para todos, pero tal vez para una cantidad X de familia de este asentamiento y de otros, el sistema de maestras mochileras no es una opción para garantizar el acceso a la educación para estos chicos mientras se gestiona todo esto que tiene que ver con la regularización de los asentamientos, que tiene que ver con la tierra directamente, pero que eso no puede ser una barrera para el acceso a la educación de los chicos. La posibilidad de matricularse en una institución educativa en este momento no debiera ser un impedimento para que los chicos puedan asistir a las escuelas, a las instituciones educativas. Si bien existen estrategias que buscan de alguna manera mejorar la cobertura y la atención en términos de educación, como el caso de las maestras mochileras, están previstos para niveles específicos, en este caso para el nivel inicial. No existe esta modalidad o esta estrategia prevista para otros niveles educativos. En este momento no aplica. No obstante, sí aplica la posibilidad de que, bueno, en determinados espacios, si la comunidad así lo tuviera, pudiéramos tener la extensión de una institución educativa al asentamiento. En este caso tenemos otra... serían las escuelas extensivas, en este caso, donde la titularidad la asume una escuela como pudiera ser esta escuela de Ipané, a la que asisten varios de los chicos de esta comunidad. Entonces la matrícula se registra como extensiva de esa institución y los niños son atendidos en el asentamiento.
Ahora, en este caso tenemos la dificultad de la tierra en sí, como bien mencionaste. En este caso necesitamos mínimamente título de propiedad a favor del ministerio, a favor de que no sea básicamente una propiedad privada, de forma que el ministerio también pueda invertir sus recursos en esos espacios. Tenemos entendido que en el asentamiento de la entrevista que se ha llevado a cabo con sus presidente y vicepresidente de comisión respectivamente, en este momento no tenemos el espacio requerido dentro del asentamiento. Incluso tenemos entendido que los sitios que son que han sido destinados para plaza o para calle actualmente se encuentran ocupados, lo que genera dificultades para poder generar algún tipo de infraestructura que nos permita también recurrir a la estrategia de aulas extensivas, que sería la que aplicara a los asentamientos. No obstante, en este momento los espacios físicos juegan un papel importante también para atender a los chicos. En este caso, el asentamiento no cuenta con ese espacio disponible, según entendemos por los reportes de los propios pobladores y del municipio, para que podamos agotar esa instancia. ¿No tienen el registro de aulas construidas por los propios miembros de la comunidad del asentamiento? De momento no tenemos aulas como registradas propiamente en el asentamiento. Sí tenemos registrados a los chicos en el registro único del estudiante en diversas instituciones que son medianamente cercanas, y entendemos que algunas se encuentran alejadas del Ipané y que esto dificultaría la asistencia de los chicos. Pero dentro del asentamiento registradas construcciones de aulas propiamente dichas, con los requisitos que tiene que reunir un espacio para ser habilitado como tal, en este momento no tenemos, María Cristina. Muchísimas gracias por toda la información, directora. Ha sido usted muy amable con Mega TV por evacuar estas consultas y por atender esta inquietud ciudadana. Muy amable. Estamos a disposición siempre, cualquier consulta es bienvenida, y en la medida que podamos dar respuesta y buscar soluciones alternativas a aquellas soluciones que son realmente las más comunes, que muchas veces no aplican a determinados espacios por sus características, estamos abiertos sin ningún inconveniente, seguimos respondiendo y estamos abiertos a cualquier tipo de consulta. Agradecemos incluso los espacios que aperturan para este tipo de descargos que pudiéramos hacer, y bueno, siempre en la búsqueda de mejorar las condiciones en que se desarrolla la educación en distintos contextos. Muchísimas gracias a ustedes realmente. Nosotros somos los agradecidos por atender esta inquietud ciudadana que se emitió a través de Mega TV y del descargo. Muy amable, directora, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. La doctora Carolina Arrúa, ella es directora de gestión educativa departamental del Departamento Central, atendiendo esta inquietud que se ha generado la semana pasada con los representantes o referentes del asentamiento Upanepotú que estuvieron aquí en el descargo, y de esta manera le damos seguimiento a este tema que nos ha ocupado la semana pasada y que nos pareció importante porque, sobre todo, más allá de los problemas de movilidad interna que tienen los padres, la situación de la regularización de las tierras, ningún otro detalle debe ser una barrera para el acceso efectivo a la educación. Tanto necesitamos que la formación de nuestros chicos no solamente cumplan todos los días y las horas que hacen falta, sino que sean de calidad. Y esta es una manera que creemos podemos colaborar para mejorar la atención y la educación de los chicos de Upanepotú, este territorio social asentamiento de uno de los municipios más importantes del Departamento Central y que tiene también la mayor cantidad de asentamientos en situación irregular de todo el Departamento Central. Y con esta entrevista cerramos este tema. A la vuelta de la pausa vamos a hablar, porque hoy es el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Paraguay tiene 19 pueblos indígenas. Vamos a hablar con un referente allá en el Chaco Central, donde también, además de la sequía que los azota, también tienen otros desafíos, y sobre todo en el tema intercultural. A la vuelta de la pausa.
Y para cerrar el programa esta noche no queremos dejar pasar este 9 de agosto, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se conmemora este día iniciativas de las Naciones Unidas y a lo cual se unen todos los pueblos indígenas de América Latina, y por eso queremos hablar con el profesor Severiano Parada. Él está en el Chaco paraguayo, en el centro del Chaco, y nos comunicamos hasta allí para saber un poco cómo se ha celebrado este día, se ha conmemorado este día, sobre todo en las escuelas y colegios donde él trabaja. Profesor Severiano, gracias por atendernos. Sí, gracias también a usted por la invitación y estamos a las órdenes. Quisiéramos saber qué se conmemora este día para los pueblos indígenas de Paraguay, los desafíos que se tiene, qué se ha mejorado y sobre todo cómo sobrellevan esta sequía extrema que vive el centro del Chaco, para no decir todo el Chaco paraguayo. Sí, muchas gracias. Y en realidad hay varias ideas que fluyen cuando hablamos de Día del Indígena en el Paraguay, 19 de abril, y hoy también Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hay cosas que para nosotros es meritorio, es bueno, es muy positivo recordar, fijar una fecha. Es decir, tener en cuenta a los pueblos indígenas, que en nuestra misma Constitución Nacional lo reconoce como una población anterior a la formación del Estado paraguayo y organización de este Estado, de este pueblo, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido es meritorio, pero hay varias cuestiones que también surgen y fluyen para nosotros en nuestro pensamiento por la vivencia que estamos pasando, ¿verdad? Y no solamente nosotros, sino varios pueblos indígenas, la dificultad que señaló, la sequía, y en muchos aspectos se ve eso por la falta de asistencia o programas que vienen del mismo gobierno a veces para paliar estas situaciones que cada año tenemos que ir pasando, ¿verdad? Y esas cosas surgen en estos días, ¿verdad? Como más fuerte para reflexionar, para pensar, y nosotros como educadores tratamos de crear esta conciencia, de asumir nuestra realidad, de ver nuestra realidad y con un pensamiento crítico apuntar a algo bueno, a algo que nos ayude a desarrollar y buscar una mejor vida, ¿verdad? Entonces, con los alumnos, con los docentes, buscamos también reflexionar, no solamente festejar con golosina o con chocolate, así, sino también ir un poco más allá, ver un poco nuestra realidad y una posible solución o qué podemos hacer nosotros desde la educación. Y por supuesto. La situación ahora es crítica, ¿verdad? En cuanto a la sequía. Te comento que, por ejemplo, en la zona donde yo estoy, tenemos un aljibe, la escuela tiene uno, el colegio tiene uno, la escuela que tiene más de 130 alumnos ya terminó el agua. ¿Y qué se hace? Se trae de tajamar y cargar los aljibes, ¿verdad? Y muchos ponen ahí lavandina y demás cosas, pero a los niños le dan diarrea, todo eso. Entonces el cambio de agua que se tiene que tomar, y también esto trae también enfermedades, ¿verdad? Y son situaciones críticas. La gente ya está tomando agua de tajamar en muchos lugares, ¿verdad? Y eso es crítico, ¿verdad? Si hablamos de educación, tenemos que hablar también de la salud, ¿verdad? La gente que está con buena salud va a poder pensar, reflexionar, calcular, crear muchas cosas, ¿verdad? Aprender, pero si la salud no está bien, es difícil conllevar otras cosas, el mismo trabajo y demás cosas. Profesor, sin lugar a dudas, un día como hoy, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, es un día para llamar a la conciencia y a la importancia del rol de cada uno de nosotros, los paraguayos, y también de los pueblos originarios. Y la gente muchas veces se pregunta, ¿cómo es posible que en Paraguay no hemos logrado una política
de inclusión indígena que sea realmente efectiva, porque no son más de 120.000 personas según el último censo del 2012, seguro que se actualiza en este censo que se va a hacer ahora, pero estos 19 pueblos indígenas, ¿ustedes creen que no han logrado integrarse totalmente a los paraguayos y los paraguayos nosotros a ustedes? Totalmente no. Totalmente se puede ver a la luz de la realidad, ¿verdad? Los casos que se pueden citar varios, ¿verdad? Que no hubo esa integración para poder buscar una mejor vida, ¿verdad? Pero sí se ha ganado muchos espacios, ¿verdad? También hay que destacar eso. Hemos ganado muchos espacios en cuanto a educación, en cuanto a protagonismo, en muchos espacios, ¿verdad? Ya sea en artes, en la parte política, en la parte educativa, en muchos aspectos, ¿verdad? Pero todavía falta, a mi parecer, encontrar entre todos un programa que nos ayude a paliar estas situaciones que cada año sufren los indígenas. Aparte de la sequía en nuestro caso, también la parte de territorio, que vemos mucho en la parte oriental y también en la parte de la región occidental, ¿ya? Los avasallamientos, la pérdida de territorio, ¿ya? Y muchas otras cosas, la atención a la salud, Entiendo. la parte de educación, ¿ya? Hay muchas cosas que tenemos que ir buscando juntos una solución, ¿verdad? No una solución que viene de afuera, esto es una receta para ustedes, esto tenemos que hacer. Creemos nosotros que de esa manera no se llega a un resultado positivo. La cosa tiene que ser planeada desde su inicio, con los mismos protagonistas, ¿verdad? Que somos nosotros, con los mismos afectados, ¿verdad? Buscar la manera juntos, ¿verdad? Sin lugar a dudas, construir juntos una fórmula tal vez que nos ayude a integrarnos más y de manera más equitativa. Profesor, mientras usted me describía los grandes desafíos de los pueblos indígenas en nuestro país y teníamos paralelamente esas imágenes aquí en el centro de la capital, en Asunción, la ocupación de las plazas públicas que tiene que ver y tiene una directa relación con el reclamo de las tierras. Y usted señalaba que la posesión de la tierra, la legitimación y la tenencia de las tierras es uno de los grandes desafíos, sobre todo de los pueblos indígenas en la región oriental. También es un desafío en la región occidental. ¿Cómo lo sienten ustedes, profesor? ¿Cómo lo hablan en las escuelas? ¿Qué dicen sus alumnos respecto a la tenencia de las tierras, a sentirse dueños de esas tierras ancestrales que por circunstancias de territorialidad, de la propiedad privada, muchos pueblos están desposeídos en este momento? Sí, es uno de los temas que tratamos en educación, tratamos de incluir dentro del currículum nuestro el tema de leyes, por ejemplo, hablar de la ley 904, hablar de la Constitución Nacional, capítulo 5 a partir del 62 al 67, que habla de los pueblos indígenas, el convenio de la OIT, el número 169, la ley de educación indígena, la ley de salud y otras cosas que nosotros vemos que primero tenemos que, para los jóvenes, tenemos que ser conscientes de nuestras obligaciones y derechos y para poder reclamar, porque muchos no reclaman porque no saben qué se puede hacer, que hay leyes normas legales que nos puede ayudar. Exigir su cumplimiento, entonces ya es otro paso, ¿verdad? Claro. Entonces, desde la educación buscamos esa concienciación, ¿verdad?, en la comunidad educativa y después en las grandes asambleas comunitarias, ¿verdad? Creemos que nosotros de a poco podemos nosotros ir aportando desde la educación para la formación de nuestros pueblos, ¿verdad?, en este sentido. Profesor. Y vemos, ¿verdad?, realidades que están a mano, ¿verdad?, que están en las noticias y que son reales, ¿verdad? Y de acuerdo a eso reflexionamos y buscamos dónde se ha cometido, podemos decir, injusticias y demás cosas, ¿verdad? Y también nuestra responsabilidad, dónde va.
Por Entonces, supuesto. yo creo que es un tema muy amplio esto, pero tratamos Lo hablan en la crear escuela. y sembrar algo desde la educación. Eso es Así muy es. importante, profesor. ¿Usted nos podría decir en cuántas escuelas se está enseñando ahí en el Chaco y los niveles, como por ejemplo para tener una idea? Porque sin lugar a duda la escuela es un agente multiplicador de ideas, de conocimientos, de información. Y también en este contexto me gustaría preguntarle si finalmente ya está equiparado el salario de los docentes indígenas y no indígenas. Ese era uno de los grandes temas de la reforma, porque un profesor con todos los conocimientos ancestrales que tienen, además de la formación que tiene en el sistema educativo paraguayo, a veces el salario era diferente a un profesor paraguayo, era uno de los tantos reclamos que escuchaba cuando visitaba las comunidades indígenas. Así es. Yo estoy en 3 instituciones. En la Escuela 24 de Octubre de la Comunidad Macharete, estoy en el 3er ciclo y también estoy como catedrático y director también del Colegio Nacional Indígena Hermana María Dolores Paniagua, de nivel medio nada más ahí, y también en el CREP, en Filadelfia, en donde tenemos varias culturas indígenas, más de 7, 8 en el aula. Están los menonitas, están los brasileros, argentinos, están los, como le decimos nosotros acá normalmente, a los paraguayos, a los no indígenas. Están los indígenas también de varias etnias, y ahí soy yo también un profesor catedrático de filosofía, de antropología, de política, también de educación económica y financiera, historia y geografía, ciencias sociales en realidad, es amplia. Entonces me corresponde a veces hablar estas realidades y me gusta hablar estas realidades y no solamente de las cosas superficiales. Entonces yo trato de hablar esto con los alumnos, con los docentes, mismo también en el Consejo Nacional de Educación Indígena, en donde soy miembro titular, ¿verdad?, por el pueblo guaraní. También hablamos, buscamos la manera de contribuir y crear una política educativa que favorezca a la integración de los pueblos indígenas, siempre fortaleciendo su identidad, ¿verdad?, su lengua y demás cosas, ¿verdad? Y sí, estamos tratando de luchar en eso. Y también yo creo que en cuanto a los docentes indígenas, estamos muy exigidos porque hoy en día necesitamos docentes indígenas que, aparte de tener una formación general que los institutos de formación docente brindan, nosotros tenemos que estar empalmados, inmiscuidos con lo que es nuestra sabiduría ancestral, la sabiduría del pueblo. Entonces tenemos que tener ambas sabidurías nosotros al toque ahí para poder manejar y saber integrarlo. No es que enseñamos uno y olvidamos otro, saber integrarlo. Claro. Ese es un gran desafío para el docente indígena. Sin lugar a dudas, profesor. Sobre todo hoy día. Por eso le preguntaba el tema del salario. ¿Ya cobran igual que los docentes paraguayos, los directores paraguayos, los catedráticos paraguayos? ¿Se ha equiparado el salario? Sí, los que tienen título, título que le convalida, ¿verdad? Entonces, el sueldo es igual, ¿verdad? Qué bueno. Título habilitante y bueno, y eso, ¿verdad? Pero nosotros vemos desde educación indígena, por ejemplo, muchos de los directores son encargatura de despacho nada más, llevamos ad honorem. Yo, por ejemplo, estoy llevando 10 años ya, casi 13 años ya estoy llevando ad honorem la dirección de mi colegio y mi secretaria también. Entonces, pero igual trabajamos, igual luchamos. Pero entonces, es importante en días como esto señalar estos grandes desafíos que tenemos, porque marcar fechas no solamente es para llevar golosinas, como bien lo señalaba usted, a las escuelas, sino es para hablar de estas realidades. Y esta es una de las grandes deudas que tenemos y que me parece este es un momento oportuno para hablar y señalar que hay muchos docentes indígenas que están con cargo ad honorem, y la educación pública indígena o paraguaya no puede ser ad honorem, no puede ser un favor, ni puede estar a la de Dios, ¿verdad? Porque realmente tiene que ser medido por resultados y pagado para que el trabajo realmente sea un trabajo, profesor. Y finalmente quisiera preguntarle, ahora que estamos en un año electoral,
Totalmente, ya se está hablando de las campañas electorales. Recuerdo que el año pasado me señalaba usted que uno de los grandes desafíos era tener representantes ya departamentales y por qué no en el Congreso. ¿Cómo está eso a nivel nacional de los pueblos indígenas? Sí, a nivel nacional se está trabajando, buscando que en algún momento dado sea legal, sea considerado un espacio para, por lo menos un cupo a los pueblos indígenas para ocupar la senaduría o en la Cámara de Diputados, porque ahí es que nosotros vemos a veces que se plantean proyectos, se tiene que llevar adelante grandes proyectos para un sector. Entonces vemos que existe lugares, instancias, oficinas que atienden el sector indígena, pero creemos que si nosotros mismos estamos ahí, o alguna persona indígena, hermano nuestro, sea de la cultura que sea, un profesional va a ayudar, va a plantear proyectos y programas que ayuden al fortalecimiento y crecimiento de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y a nivel departamental se está ganando algunos espacios, ¿verdad? Pero uno tiene que meterse dentro de la política para poder, política partidaria en este sentido, claro, para poder acceder a estos espacios también, ¿verdad? Es lo que dicta las normas, ¿verdad? Y así estamos en la actualidad, ¿verdad? Y yo creo que hoy en día necesitamos mayor inversión en cuanto al sector indígena, en cuanto a la educación y salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un sector más vulnerable, así como hay algunos grupos de campesinos, ¿verdad? Porque hay campesinos que están bien, claro, se puede sustentar, pero hay lugares donde también la situación es crítica, igual que los indígenas, ¿verdad? Entonces yo creo que el Estado tiene que apuntar a esos lugares, a esos contextos donde la situación es crítica, para que vaya mejorando nuestra situación a nivel nacional. Así es, profesor, le agradecemos muchísimo por este diagnóstico nacional que nos ha hecho desde el Chaco paraguayo. Somos muy conscientes de la sequía y los problemas que acarrea. Ya lo señalaba usted, el problema en la escuela. La semana pasada hablábamos con el gobernador de Boquerón, que también ya nos hablaba de los problemas de la diarrea, de las enfermedades que acarrea la falta de agua, y se está tomando agua de cualquier lado, pero hay ya lugares donde no hay agua. También la necesidad de que no tengamos ya docentes o encargados de despacho ad honorem, y también el desafío de la restitución territorial, que es uno de los grandes pendientes de las comunidades indígenas, y nos pareció hoy una fecha en la que debíamos hablar de hacer ese análisis crítico como usted hace con sus alumnos ahí en el Chaco. Gracias, profesor, muy amable con Mega TV. Muchas gracias a usted y gracias por el espacio que nos está brindando, no solo a mí, sino de parte mío, al contexto indígena. Muchísimas gracias y mucha suerte y éxito en su programa. Estamos a las órdenes, profesor Severiano. Manténganos informados de lo que pasa en el Chaco y esta sequía. Esta semana se esperaba la declaración de emergencia nacional por parte de la Cámara de Diputados, justamente de los 3 departamentos en el Chaco paraguayo. Nos decía la semana pasada el gobernador y también la ministra de Emergencia Nacional. Y con esta entrevista queremos cerrar el día de hoy, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y queríamos hacer esta mirada un poco crítica de lo que vive esta situación, porque sin lugar a dudas, los pueblos indígenas, no solamente de Paraguay, sino de toda América, es uno de los sectores más vulnerables de cualquier organización social de cualquier país de América Latina. Nos despedimos, me señala Antonio, con esta entrevista. Estamos cerrando el programa. Les agradecemos mucho por elegirnos para informarse. Tapende Pujare por ahí. Hasta mañana. Chao, chao.